Agradezco a mis compañeros diputados que esta mañana se encuentran en este salón. Y bueno, es un verdadero gusto darles la cordial bienvenida a este foro de estudios de la ciudad, de la política urbana y de las ciudades cuestionadas, en un espacio de reflexión, diálogo y propuestas que hoy reúne a mis compañeros diputadas y diputados y a especialistas en la materia y la ciudadanía comprometida con la construcción de una ciudad más justa, incluyente y sostenible. Donde este Congreso de la Ciudad de México reconocemos la importancia de promover una visión integral de desarrollo urbano, donde la cohesión social se coloque al centro de las políticas públicas. Hablar de ciudades cohesionadas implica hablar de igualdad de oportunidades, participación ciudadana, lo vuelvo a repetir, participación ciudadana, planeación responsable y respecto al retorno urbano y ambiental. Estoy convencido que los aportes que aquí se compartan serán de gran valor para seguir avanzando hacia una Ciudad de México más cohesionada, resiliente y solidaria, donde cada habitante pueda ejercer plenamente su derecho a vivir en un entorno digno y equitativo. Es importante tener claridad de que la Ciudad de México en este constante desarrollo y debemos de estar a la vanguardia de todos los temas que esto implica. Se aproximan cambios significativos en materia de desarrollo, ya que el día martes por la tarde se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la convocatoria para la consulta pública para presentar opiniones y propuestas al proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Como bien sabemos, este instrumento de planeación es de vital importancia, ya que la columna vertebral para el desarrollo de nuestra ciudad será para los próximos 25 años. Dicho lo anterior, les agradezco mucho su presencia a cada uno de ustedes, a los que se encuentran en esta mesa, y iniciemos con este diálogo. Agradezco mucho. Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida al diputado Israel Moreno, al diputado Alberto Vargas Arenas y al diputado Luis Alberto Chávez por su presencia y su tiempo en este foro de estudios de la ciudad, de la política urbana y de las ciudades cohesionadas. Según el orden del día, voy a dar paso durante este proceso a dar a conocer que el foro tiene el objetivo general de dar a conocer los estudios de la ciudad como la política urbana y las ciudades cohesionadas, a fin de abrir espacio de debate para la construcción de propuestas legislativas que mejoren la calidad de vida de las y los ciudadanos en la Ciudad de México. En este sentido, se busca una vinculación entre la academia y el proceso legislativo a fin de conocer de expertas y expertos académicos en temas de política urbana y ciudades cohesionadas, a fin de generar compromisos de trabajo entre el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, las diputadas y los diputados en temas vinculados respecto a la calidad de vida de la sociedad civil. La búsqueda es diseñar propuestas que atiendan las problemáticas de nuestra ciudad. En este sentido, conforme al orden del día, primeramente daré paso a los ponentes, que es la doctora Carla Valverde Viesca, coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y posteriormente al ponente, al doctor Jason Alexis Camacho Pérez, secretario técnico de investigación del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Posterior a ello, le estaré dando la voz al diputado Luis Alberto Chávez García, luego al diputado Israel Moreno Rivera, posteriormente al diputado César Emilio Quijazo Hernández y al diputado Alberto Vanegas Arena.
y al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas para los ponentes y también para las y los diputados. Al final de ello se emitirán las conclusiones por parte de la ponente, la doctora Carla Valverde, y conclusiones del doctor Jason Alexis Camacho para darle el cierre del mensaje del mismo al diputado César Emilio Quijazo Hernández. En ese sentido, como primera orden del día, le doy la palabra a la doctora Carla Valverde Viesca, coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, muchas gracias por su presencia y le damos la más cordial bienvenida al Congreso de la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero expresar mi agradecimiento y me congratulo por esta invitación que recibí. Agradezco particularmente al diputado Israel Moreno Rivera, quien me extendió esta invitación a través del doctor Jem Alexis Fernández Sánchez. Y no quiero dejar de mencionar a la doctora, a la maestra Gabriela Sandoval Roa, que es subdirectora del Instituto de Investigaciones Legislativas en la Ciudad de México, por esta organización del foro que me parece muy relevante. Saludo a todas y a todos quienes estamos en esta mesa. Me honra participar como la única mujer ponente y bueno, pues esto creo que representa una oportunidad también para visibilizar algunos caminos que tomemos, que podamos participar las mujeres en la toma de decisiones importantes para la ciudad. Saludo también con mucho gusto a los ponentes, a Jason Camacho Pérez, al diputado Chávez García, con quien ya tuve el gusto de platicar unos momentos, al diputado también César Emilio Quijosa Hernández y al diputado Alberto Vanegas Arenas. Muchas gracias. Y bueno, pues a todas y a todos para poder iniciar esta reflexión sobre nuestras ciudades, en particular nuestra ciudad. Creo que debemos de estar conscientes de que es un desafío esencial reimaginar la ciudad desde la perspectiva de quienes la habitamos y de quienes tenemos derechos en las ciudades. La planeación urbana en este sentido tiene como eje central a las personas, ya lo decía el diputado ahorita en su bienvenida. Las personas son quienes son somos el eje central de las ciudades y de la planeación urbana. Tenemos que pensar en su bienestar y en su participación activa en la creación de espacios que respondan a sus necesidades y aspiraciones. Según datos de la INEGI, del Instituto 2024, más del 80% de la población mexicana reside en áreas urbanas. Somos uno de los países que somos punta de lanza en el proceso de urbanización. Y lo que resalta es la falta de planeación territorial como una herramienta clave para la política pública. Tenemos que pensar en la movilidad, en la vivienda, en la infraestructura y por supuesto en espacios verdes que fortalecen la comunidad y promueven la inclusión social. Yo quiero hacer énfasis en estos dos puntos que se refieren al fortalecimiento de la comunidad y a la inclusión social, que tiene que ver con la idea de las ciudades cohesionadas. Esto de ciudades cohesionadas no es solo una moda, no es solo un concepto que se inventó o que pensemos de manera fácil. Tiene que ver con un enfoque novedoso que está basado en metodologías también novedosas. Una de ellas se llama la co-creación, que tiene que ver con la incorporación de todos los actores en la coproducción y en la participación de esta planeación de las urbes. Me refiero a la colaboración entre distintos actores y entre distintas disciplinas. Yo celebro que estemos aquí hoy, Jason y yo, representando a la academia, en particular a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque estoy convencida de que quienes estamos ahí haciendo docencia, investigación y también nuestro alumnado del posgrado,
pues necesitamos vincularnos con quienes toman las decisiones y con quienes diseñan los marcos normativos de esta ciudad. Pero tenemos también que hablar con las personas que hacen arte, cultura y sobre todo también tenemos que incluir a quienes tienen la experiencia directa y habitan nuestra ciudad. La participación ciudadana se convierte no solamente en un mecanismo democrático, sino en un elemento fundamental para impulsar lo que llamamos cohesión social, que es el fundamento de esta idea de ciudades cohesionadas, es decir, una serie de redes de confianza, de solidaridad que fomenten la equidad y la mejora en la calidad de vida de todas las personas que habitamos la ciudad. Como les decía yo, hay una metodología que es interesante, que se llama cocreación y que hemos impulsado a través de diferentes proyectos de investigación en donde invitamos a los actores a participar en las decisiones públicas a través de conocer cuáles son sus necesidades. La cocreación se basa en muchas técnicas, hay técnicas que se llaman teatros legislativos, se invita a la ciudadanía en una plaza pública a participar y hacer una obra de teatro sobre algún tema de su interés, se improvisan actores en ese momento, pero uno como acción participante, como investigador, puede observar algunas dinámicas e identificar algunos temas que son importantes. También existen algunas otras herramientas como la fotovoz, donde a través de un celular las personas pueden tomar una fotografía y después narrar lo que significa esa fotografía para ellos o para ellas, y con eso darnos cuenta de algunas problemáticas que no salen en una entrevista o que no salen en un grupo focal. Son técnicas que llamamos co-creativas que incluyen a la ciudadanía. En este marco, quiero presentarles rápidamente el resultado de una investigación que promovimos en la UNAM, con sede en la UNAM, pero también en otros países del mundo y en ciudades grandes como París, como Inglaterra o Reino Unido, como lo quieran denominar, y también en Brasil. Hicimos un estudio comparado y nos fuimos a revisar y a trabajar con lugares dentro de la ciudad que estuvieran desfavorecidos, que fueran vulnerables. En el caso del grupo interdisciplinario que yo coordiné, en donde están más de 20 personas investigadoras de toda la universidad, de diferentes institutos, facultades y escuelas, seleccionamos la colonia de Pedregal de Santo Domingo, que se encuentra junto a Ciudad Universitaria. Supongo que algunas y algunos de ustedes conocen la colonia y saben el tipo de situación que se experimenta en esa colonia, es parte de los Pedregales, pero a mí me llamó mucho la atención que esa colonia tan vulnerable se encuentre junto o haciendo frontera con la universidad más importante del país. Parece paradójico. Y entonces fuimos a trabajar con Santo Domingo, con Santocho, como le llaman sus habitantes. Y nos fuimos con estudiantes, nos dimos cuenta que nuestros estudiantes trabajan en la UNAM como estudiantes, pero también viven en esa colonia. Y nos permitió descubrir una serie de procesos muy importantes que yo les quisiera compartir el día de hoy. Sí trabajamos con algunos ejercicios de grupos focales, pero experimentamos con la cocreación, hicimos algunos trabajos de dibujo, de pintar, una escuela nos prestó una barda, hicimos un graffiti con alumnado, es decir, hicimos varios trabajos, pero lo que quisiera yo es darles los resultados de esto. Nos dimos cuenta de que hay un mecanismo en la ciudadanía que nosotros identificamos como adaptación y resiliencia. Es decir, uno se acostumbra a vivir en ese medio desfavorable y se va no nada más acostumbrando, sino adaptando. Entonces hay ciertas estrategias que nosotros estamos ubicando en las colonias y particularmente en ella, que se llaman o las denominamos como estrategias de evasión. Es decir, vamos a evitar rutas y horarios específicos porque son complicados.
lo cual lo que hace es mitigar un riesgo individual, pero no está solucionando un problema. Lo opaca, lo aleja, ¿no? Entonces, hay rutas, horarios específicos establecidos dentro de la colonia que no favorecen, por ejemplo, la construcción de lazos sociales. También nos dimos cuenta que hay desafíos estructurales que modifican la relación entre los habitantes y su entorno. Por ejemplo, y estoy incluyendo a la universidad, existe una movilidad diaria y cotidiana de muchísimas personas que se mueven entre la colonia de Pedregal de Santo Domingo y la universidad. Incluso está el metro de universidad que nos divide, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un sentido de estigmatización, es decir, las personas que estamos en Ciudad Universitaria no nos queremos mover hacia la colonia de Pedregal de Santo Domingo porque es muy peligroso. Y las personas de Santo Domingo no se quieren mover hacia la universidad porque, bueno, en la universidad pues está la élite, no sé, académica, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta es que hay un gran sentido de pertenencia y de solidaridad dentro de Santocho, pero no es un objetivo social, ni siquiera lo reconocen, sino que es más bien una estrategia para superar la fragmentación que se da por ese estigma y por ese miedo. Entonces, la evidencia empírica nos señala que hay dos requisitos fundamentales para poder trabajar en lugares que están desfavorecidos dentro de la ciudad. Una es la identificación y el mapeo participante, es decir, hacer mapas participantes con la comunidad para poder identificar esto que les platico, rutas que son evasivas o rutas que son todo el tiempo, problemas o lugares donde se identifica narcomenudeo, es decir, la ciudadanía participa en esa elaboración del mapa. Y en un segundo lugar, pues la verdad es que también nos dimos cuenta que hay muchísimos integrantes de partidos políticos, de organizaciones cívicas, y esas personas que son actores altamente politizados también deben de ser incluidos en algunas otras dinámicas de trabajo. Hay complejidades históricas en Santo Domingo y agendas de conflicto, de exclusión, de subestimación del capital político y social existente. Voy avanzando para terminar. Entonces, bueno, subrayo que la estigmatización territorial es un obstáculo estructural, pero además bidimensional, porque es en las dos direcciones, tanto de la universidad hacia Santo Domingo como de Santo Domingo hacia la universidad. Hay personas que tienen años en la UNAM que nunca han interactuado con Santo Domingo y viceversa. Esta situación profundiza desde nuestro punto de vista una exclusión social que además pues obstaculiza también la posibilidad de mejorar espacial y socialmente ciertos lugares dentro de Santo Domingo. También es difícil incorporar espacios abiertos y áreas verdes porque, como ustedes saben, es un lugar donde hay muchos asentamientos que, bueno, pues todavía son irregulares. Entonces hay pues una falta de áreas públicas y de áreas verdes importantes, más allá de que colindan con una parte de la cantera pues de la parte de los pedregales, pero me parece que es un desafío muy importante. El proyecto de investigación que hicimos duró muchos años y también incluyó una parte de la pandemia. Y ahí lo que pudimos identificar es que hay vulnerabilidades acumuladas que le dan a esa ciudad o a esa parte de la ciudad un problema multidimensional. Yo aquí quiero aprovechar que ustedes son quienes legislan porque tienen en sus manos pues la posibilidad de establecer marcos normativos, de poder distribuir responsabilidades con justicia, de poder promover la coordinación entre instituciones y entre niveles de gobierno. Cada acción de planeación urbana se traduce en resultados concretos que mejoran la vida de las personas. O sea, sí me gustaría que ustedes supieran la gran responsabilidad que tienen con esto que van a legislar, porque la vivienda digna, la movilidad segura,
los espacios públicos accesibles y la infraestructura equitativa son logros que se consolidan con un desarrollo urbano y que con una planeación urbana, y esto fortalece la ciudad. Este foro creo que constituye un espacio privilegiado para poder intercambiar estas experiencias, debatir ideas, consolidar estrategias que puedan incluso pensarse para otros ámbitos de la ciudad, no solo el que les estoy contando de Santo Domingo, que es en el que trabajamos, pero estoy segura que hay otros lugares de la ciudad donde se pueden hacer, para tener una visión también de coordinación metropolitana donde pueda participar la ciudadanía. La idea de las ciudades cohesionadas no es solo de México, es un tema que se está tratando en las agendas de gobierno de muchos países, pero requiere compromiso político que, bueno, veo que existe, lo cual me da gusto, pero también requiere de sensibilidad social y de una disposición para escuchar a quienes habitamos la ciudad. Yo invito a todas y a todos a aprovechar este espacio para que pensemos sobre el papel de nuestra ciudad, para que compartamos esas perspectivas, para que podamos reconocer que cada decisión, cada política, cada iniciativa transforma la vida de las personas. La ciudad es un proyecto colectivo, un compromiso de todas y todos. Nuestro desafío y responsabilidad es apoyarles y eso quiero que sepan que tenemos un gran interés por impulsar con ustedes y por continuar con este vínculo para impulsar políticas públicas sólidas, basadas en evidencia, con resultados, participación ciudadana, visión de largo plazo y que sobre todo podamos garantizar una ciudad inclusiva, equitativa, muy participativa y capaz de responder a las necesidades que todas y todos sus habitantes necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Valverde Viesca, por sus palabras y también por toda la investigación que nos ha hecho saber, justamente para vincular el tema de la Academia de la Investigación con el proceso legislativo. En este sentido, voy a dar paso al doctor Jason Alexis Camacho Pérez para su ponencia técnico de investigación del Centro de Estudios de Administración Pública de la UNAM. Doctor, muchas gracias por su tiempo, su espacio y bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan bien ahí todas y todos aquí en la sala? Creo que sí. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes a todas, todos y todos los que están aquí acompañándonos en este espacio. Es un gran honor para mí estar en este recinto legislativo. Quiero agradecer a la tercera legislatura de este Congreso, al Presidium que está encabezando este evento y en particular al diputado Israel Moreno, al doctor y tocayo Alexis Fernández y a la maestra Gabriela Sandoval Roa por tomar la iniciativa de organizar este foro, de sentarnos a discutir, de dedicar un poco de tiempo básicamente para que podamos comenzar a reflexionar un poco la ciudad que queremos, ¿no? Y quiero pensar y siempre he tenido esta idea de que la Ciudad de México es y siempre será referente de lo que esperamos de las ciudades de este país, incluso de la región. Entonces, creo que el hecho que estemos discutiendo esto ahorita en el marco de una recién convocatoria del Plan General de Desarrollo de la Ciudad incluso, pues creo que puede sentar un precedente para que podamos comenzar a abonar a lo que queremos en tema de la política urbana. Y yo quisiera centrar básicamente mi reflexión en la importancia de lo que ya bien mencionaba mi colega, de quien también estoy muy honrado de compartir mesa, la doctora Carla Valverde, quien no solamente quisiera reconocer esto, no solamente es la única mujer del Presidium, que creo que hay que poner mucha atención en eso porque las personas vivimos de manera diferenciada la ciudad. Si somos jóvenes, personas con discapacidad, si tenemos una situación migrante, ¿no? Como puede ser el caso que también la ciudad es un lugar de tránsito, tendríamos que comenzar a pensar en esas interseccionalidades y en esas vulnerabilidades porque es nuestra corresponsabilidad, ¿no? No digo solo de nuestros legisladores, sino de todas y todos como ciudadanos que tendríamos que estar pensando en eso. Y en ese sentido, cohesionar la ciudad implica no solamente cohesionar la infraestructura, los servicios, sino muchas cosas que ya comentaba la doctora Valverde,
cohesionar las decisiones públicas, los sentimientos, las emociones y las interacciones de las personas a través del espacio público. Y en este sentido, yo quisiera centrar pues básicamente mi reflexión en 3 cuestiones muy puntuales. ¿Cómo podemos hacer un cruce entre espacio público, vivienda y movilidad? Que son algunos de los temas que ya nuestros ponentes les adelantarán con su expertise legislativo, qué está pasando, cuál es la situación jurídica del tema. Pero, como bien lo dice la doctora Carla, creo que es importante y celebro también el hecho de que abran un espacio a la academia, en particular a la máxima casa de estudios de este país, para que podamos estar discutiendo esto, ¿no? Y no solamente discutirlo de una manera, ahora sí que del estómago, ¿no? Del sentimiento, sino como lo queremos hacer con evidencia y criterios de política pública para que podamos generar programas, bienes y servicios para la ciudadanía. En este sentido, un primer saque que yo quisiera plantear aquí en este foro es el tema del espacio público como un síntoma del modelo urbano de ciudad que tenemos. Justo lo comentábamos ahorita, por así decirlo, en la entremesa antes de iniciar con la mesa. Estamos viviendo los efectos de un cambio climático brutal que nos han tenido pues, ya en meses atípicos de lluvias. Y eso nos está llevando no solamente a cuestionar cómo son los servicios, las banquetas en las que caminamos y nos movemos, sino también pues si realmente tenemos acceso a esos espacios públicos, ¿no? Y no todo se reduce a la accesibilidad. Se refiere básicamente a cómo nos apropiamos de ellos, qué tanta disponibilidad hay para que todas las personas, sin importar su condición socioeconómica, puedan disfrutarlos. Y eso es un tema bien importante porque tiene que ver justamente con un eje de ordenamiento territorial. Solemos inferir que el ordenamiento territorial, cuando decimos territorio, es como territorio llano, ¿no? Es decir, lo que no está habitado, lo que básicamente nos queda por habitar. Y no, justamente aquí tenemos legisladores que están viendo el tema de cómo hace ese ordenamiento territorial en una ciudad que se asume y ya está asentada, ¿no? Es decir, ese es un gran reto y es muy complicado porque, permítanme ponerles un breve ejemplo. Hasta hace un mes, un par de meses, si no me recuerdan, estábamos discutiendo en esta ciudad el caso, por ejemplo, de los franeleros, ¿no? Y la pugna por el espacio público y cómo lo ocupamos. Y hay un dato bien interesante, ¿no? La propia Secretaría de Desarrollo, de Medio Ambiente de esta ciudad nos dice algo. Hay una planeación territorial desigual. Del total del espacio público que hay en vialidades para movernos en esta ciudad, el 85% termina siendo utilizado por automóviles. Y es irónico cuando el 70% de los viajes que se hacen son en transporte público. Es decir, tenemos básicamente subutilizado el espacio o más bien mal canalizado hacia un medio de transporte individualizado que no responde básicamente a las poblaciones más vulnerables que se mueven básicamente con transporte público. Y aun cuando se han hecho innovaciones, creo que tendríamos que apostar a un transporte público más masivo, a cómo interconectar los espacios públicos y sobre todo a reducir esta tolerancia institucional a la privatización del espacio público, ¿no? Muchos se quejaban, por ejemplo, el tema de los franeleros, pero es básicamente un efecto, no es la causa de un problema. Es decir, el problema es ese ordenamiento territorial desigual, esa tolerancia institucional a la privatización del espacio y a que toleramos que los automóviles ocupen lo que básicamente tendría que ser para la mayoría de las personas. Es decir, incluso si vamos a los franeleros, para ellos es una oportunidad laboral. Tendríamos que estar pensando qué canales les vamos a dar para que no se dediquen a eso, cómo el Estado puede capturar los ingresos que están teniendo los franeleros. O sea, no digo que sea sencillo, ¿no? Y se oye muy fácil aquí discutirlo, pero pues, a ver, párate tú y diles, no lo hagas y cóbralo tú como Estado. Pero quiero pensar que podemos posicionar este tema en la agenda y solo lo pongo como un ejemplo, ¿no? Es decir, la regulación sola por sí sola no basta. Necesitamos políticas integrales que conecten espacio, empleo y movilidad, porque el tema laboral está conectado con cómo nos movemos. O sea, el hecho de que la mayoría de los viajes de esta ciudad sean desde la periferia, que dentro de la propia entidad federativa que es la Ciudad de México hay periferia, tendríamos que estar pensando cómo nuestros propios ciudadanos están discutiendo esto y viviéndolo. Es decir, básicamente tendríamos que ver esta cohesión urbana como corresponsabilidad institucional y una ciudadanía vinculante. Más allá de crear más normas, necesitamos pues, más acciones en este aspecto. Y permítame conectar este punto con otro que al final del día también está integrado, que es el tema de la vivienda. La vivienda hoy en día, me atrevo a decir, es la política urbana que está en boga, de la que todos estamos discutiendo, de la que todos queremos formar parte.
Y no es menor, yo mismo me adjudico como parte de una generación que está condenada a no tener casa propia, ¿no? Y tendríamos que estar pensando qué modalidades le estamos dando a la juventud. Creo que la ciudad está siendo pionera con un programa de acceso a los jóvenes, ¿no? De los 18 a los 35 años, pero aún así sigue siendo pues, un primer saque. Tendríamos que estar pensando en más aspectos. Y déjenme plantearlo de la siguiente manera. Hoy en día se está hablando del paradigma de la vivienda adecuada, no de la vivienda digna y decorosa. Y aquí voy a ser muy enfático y creo que lo digo con una experiencia previa. No solamente tengo el honor de ser académico de la máxima casa de estudios, sino como parte de ser académico colaboro en el Consejo Nacional de Vivienda, en su Comité de Seguimiento de Políticas Públicas. Y en el cierre del sexenio anterior para iniciar con pues estábamos viendo cómo está funcionando el tema de la vivienda. Y es bien curioso porque muchas veces los servidores públicos, los legisladores, creo que las personas especialistas ven con muy buenos ojos el tema vivienda adecuada, ya no vivienda digna y decorosa. Vivimos un cambio, ellos le denominan paradigmático en diciembre, cuando después de 40 años pasamos a decir que es la vivienda digna, pues quién sabe, no lo puedo medir, no sé lo que es digno para mí, no es lo mismo digno para otras personas. Y la vivienda adecuada ahora es un estándar que básicamente quiero que lo tomemos con pinchitas, porque al final del día es un principio de ONU Habitat, no es un principio nacional. Es un principio que importamos, que adoptamos, no lo hemos adaptado del todo, pero que sí nos ha dado indicadores de cómo garantizar vivienda en términos de tenencia segura, es decir, que las personas tengan certeza jurídica de la propiedad que tienen, servicios, asequibilidad, es decir, cuánto me cuesta acceder a la vivienda, que no debería rebasar más del 30% de nuestros ingresos, la habitabilidad, es decir, con qué materiales está hecha y qué tan habitable es para todas las personas en su ventilación, en sus amenidades, la accesibilidad que tiene dependiendo de nuestras capacidades motrices, la ubicación, es decir, qué tan conectada está a otros puntos de movilidad y la adecuación cultural, porque no hacemos vivienda en la Ciudad de México de la misma forma como lo hacen en el sureste del país. O fíjense, ayer que estaba en la Cámara de Diputados con la maestra Circe Díaz, que es la directora de Política de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATO, a nivel federal, me decía, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, estamos creando vivienda en una isla en Baja California. O sea, pónganse a pensar qué tan complicado es hacer vivienda en esos entornos. A lo que quiero llegar con este preámbulo es que estamos viviendo un cambio que no solamente es semántico, sino que tiene que ser político y operativo, es decir, cómo la vivienda adecuada, que ahora ya es un principio de derecho humano, lo vamos a trasladar en programas y sobre todo en presupuestos, porque la vivienda cuesta, no es barata. Y la vivienda de calidad, con buenos materiales, pues sale más cara, pero es una deuda que vale la pena que el Estado adquiera para garantizar pues básicamente este derecho humano. Creo que algunas cuestiones que tendríamos que estar planteando, que no son nuevas, la verdad es que creo que hay un gremio ya muy activo en el sector urbano, diríamos el sector viviendero, que ya ha hablado de esto incluso antes que yo, pero un principio es que tendríamos que hablar de una armonización legal, es decir, de una ley general de vivienda. ¿Qué les va a tocar no solamente a la ciudad, a la federación y a las alcaldías y municipios del país en torno a esto? Porque somos muy dados a que, pues sí, Infonavit, Foviste financian casas, ¿no? No tendríamos por qué entrarle nosotros, pero pues sí, es un tema de coordinación intergubernamental, es decir, ¿cuál es el banco de suelo que tenemos en la ciudad? Si ustedes me preguntan, yo soy casi de la idea de que tenemos cero, o sea, ya no hay espacio aquí para crecer. ¿Dónde está la idea de mayor densidad? O sea, mucho el paradigma de cambiar, que nos cuesta trabajo en cómo habitamos, es que como mexicanos vemos la vivienda, queremos grandes viviendas, grandes hectáreas para 2 personas. El modelo de vivienda y familiar que tenemos hoy en día tiene que replantear ese paradigma. No por eso creando casas de cartón, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar justamente las dimensiones de cómo viven las personas. El financiamiento mixto, es decir, mecanismos innovadores en los que no solamente esté el gobierno federal a través de varios mecanismos, sino con fideicomisos, capturas de plusvalías, es decir, cómo rescatamos predios ociosos, que en esta ciudad y en muchas otras existen, es decir, que básicamente hay personas que están capitalizando los suelos y el Estado no está capturando ese dinero. Hay países como Brasil donde si tú tienes un predio ocioso, el Estado te cobra más impuestos por no darle un uso social. No está sirviendo para comercio, no está sirviendo para vivienda, no está sirviendo para nada. Entonces tenemos que capturar eso porque no está generando valor social y sobre todo cambiar este paradigma de la vivienda en renta regulada.
Creo que aquí ya hemos dado avances, ¿no? En torno a, por ejemplo, capturar contratos, que haya contratos dignos, que sean adecuados básicamente para los arrendatarios y arrendadores, pero sobre todo ver que la vivienda en propiedad no es el único modo de tenencia. O sea, la vivienda en renta es un modelo que básicamente puede ser pionero e innovador y que el Estado mismo podría ser dueño de muchas de esas viviendas en renta que le puedan servir para generar ingresos y al mismo tiempo garantizar vivienda como ya pasa en otros países. Y pues bueno, básicamente lo que yo quiero decir aquí es que en términos de política pública, materializar el derecho a la vivienda en las prácticas urbanas, no solo en la ley. Creo que es el siguiente paso que tendríamos que estar reflexionando. Y por último, anticipar esto, ¿no? Es decir, el tema de la vivienda junto con el del espacio público, que están muy conectados. Tendríamos que ver lo que no es solo un desafío jurídico, sino institucional, es decir, cómo lograr que ese paradigma de la vivienda adecuada se traduzca en instrumentos de política pública efectivos, que estén interconectados con un espacio público adecuado para las personas y que eso no sea motivo de especular con la vivienda, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, por ejemplo, que ves un anuncio de una inmobiliaria que te dice, vive en esta alcaldía, tiene todas las amenidades, tiene los viveros enfrente, tiene escuelas cerca? Si tú piensas, pues eso no lo invirtió el inmobiliario, lo invertimos nosotros. Nosotros con nuestros impuestos pagamos los parques, pagamos los espacios públicos, pagamos la educación pública con la que básicamente todos tratamos de contribuir para mejorar las cosas e irónicamente el sector inmobiliario captura mucho de eso, lo vende como un plusvalor a la vivienda y no tendría que ser así, tendríamos que estar viendo también cómo regular esos aspectos. Y el más importante, bueno, no el más importante, pero creo que el que puede englobar mucho lo que estamos diciendo, la gobernanza de la movilidad para generar cohesión urbana. Hablábamos de que ya no hay suelo disponible y el poco que hay está siendo bajo un esquema de aprovechamiento, en muchos casos por expropiación, que puede ser, que de hecho es legítima y legal en todo caso cuando el Estado retribuye bien a las personas expropiadas. Pero, ¿qué pasa cuando ya no nos alcanza el suelo? Lo que pasa es que muchas personas pues terminamos en las periferias, ¿no? Tenemos que básicamente irnos a lugares más habitables en términos de asequibilidad y eso no es malo. Hay muchas ciudades que tienen un modelo de vivienda periférica, pero aquí tenemos un gran problema. El problema de que nuestros trabajos, nuestros mejores ingresos los podemos conseguir en las zonas céntricas de la ciudad y eso nos está implicando movernos 1 hora, hora y media, 2 horas y no les miento, hasta 3 horas, ¿no? Lo vivimos. Y tendríamos que reflexionar que ninguna ciudad puede ser cohesionada si no garantiza movilidad segura, eficiente y equitativa, porque si incluso lo vinculamos con un sistema de cuidados, los hombres no nos movemos de la misma manera que las mujeres en el transporte público. Las mujeres, a quien se les ha encasillado el tema del sistema de cuidados en este país y en esta ciudad, se mueven con hijos, con personas de la tercera edad, con otro tipo de actividades y si nos ponemos a pensar incluso la movilidad para ellas no es amena, no es segura. Y en este aspecto creo que hay algunos puntos clave que podríamos reflexionar, por ejemplo, como movilidad alternativa, es decir, una micromovilidad centrada, que ya lo estamos viendo, ¿no? Lo que para hoy en día es muy polémico, muchas personas en Tlalpan de ver una ciclovía, pues es necesaria y no debería ser la única, ¿no? Porque va a ser utilizada por bicicletas, scooters, peatones, en caso de que tengan que transitar. Aún creo que es marginal la iniciativa, pero ya es un primer saque comenzar a hablar de esto. Por otra parte, que urge infraestructura segura, es decir, conectividad multimodal y creo yo observatorios urbanos que integren datos y evaluaciones. El hecho de que hayamos académicos creo que es un buen precedente que podemos sumar todavía más especialistas que puedan monitorear y darnos evidencia. No podemos esperar que el gobierno lo tenga todo, o sea, el gobierno no siempre tiene toda la información, pero creo que cuando abrimos estos espacios, estos foros, podemos generar evidencia certera de hacia dónde podemos caminar. Y solo quisiera puntualizar esto, si la vivienda es el punto de partida, la movilidad debe ser el puente que conecte a las personas con la ciudad. Una ciudad más democrática es una ciudad que permite a las personas conectarse con ella y ambas deben pensarse bajo un mismo modelo de cohesión territorial. De manera que pues yo aquí pues quisiera dejar mi intervención concluyendo que una ciudad cohesionada no solo se mide por la calidad de su infraestructura, sino por su memoria, la justicia que está generando y la coherencia institucional para trabajar en aras de
dar mejor calidad de vida a todas las personas y a todos los habitantes de esta digna ciudad, ¿no? Entonces, pues sin más les agradezco su atención, espero que haya sido algo de interés y sin más pues quedo atento a cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jason Camacho, por su exposición en tres temas particulares: políticas integrales, vivienda adecuada y gobernanza de la movilidad. En este sentido, vamos a darle uso de la palabra al diputado Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Diputado, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Pues miren, yo quisiera comenzar con esta pregunta: ¿de qué tipo de ciudad estamos legislando? Aquí yo respondería que vamos hacia una ley que escuche, que ordene y que no excluya a ninguna persona. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias al Instituto de Investigaciones Legislativas por convocarnos a este foro, a los ponentes investigadores, la doctora Carla, el doctor Alexis, a los compañeros diputados que aquí vamos a buscar esa coordinación para lograr sacar avante toda esta ley. Sobre todo a la ciudadanía, académicos, servidores públicos por estar aquí para pensar juntos qué tipo de ciudad estamos construyendo desde la ley. Desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la Ciudad de México, queremos compartirles algo que no siempre se dice con claridad. Estamos en un momento legislativo que va a definir cómo se vive, cómo se habita y cómo se recuerda esta ciudad en los próximos años. ¿Qué está pasando? Estamos preparando la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Esta ley no es un trámite más. Es la que va a ordenar el uso de suelo, la planeación urbana, la protección ambiental y la participación ciudadana. Pero antes de poder dictaminarla, el Congreso debe aprobar el Plan General de Desarrollo, porque ese es el orden que marca nuestra Constitución, porque el plan establece la visión estratégica de largo plazo para la ciudad. Una vez aprobado, podemos avanzar con la ley que traduzca esa visión en reglas claras, instrumentos operativos y mecanismos de participación. Solo entonces podrá estar en vigor el Programa General de Ordenamiento Territorial que regula la transformación concreta del territorio. Así que, así es, primero es el plan, luego la ley y después el programa. Y ese momento ya está cerca y por eso estamos aquí en estos foros. ¿Qué riesgos vemos desde la Comisión? La falta de coordinación entre instituciones, cada quien hace lo suyo, sin claridad y en el proceso ni responsabilidad ni la responsabilidad compartida con las demás áreas. 2. Planeación sin diagnóstico territorial. No se están usando mapas de riesgo hídrico, la desigualdad o vivienda excluyente como base para legislar. 3. La participación ciudadana sin un impacto real. Se consulta, pero no se devuelve ni se vincula, y eso es simulación. 4. Transición normativa sin claridad. Se derogan leyes sin construir matrices que expliquen qué se sustituye y cómo y por qué. ¿Qué proponemos desde esta comisión? Una arquitectura legislativa que sea clara, justa y útil, que no excluya, que no borre y que no simule. ¿Qué queremos en esta nueva ley? Que se reconozca el territorio como un sujeto legislativo, no como un recurso técnico. Que asuma la participación ciudadana como un mandato ético, no como un trámite. Que garantice la coordinación institucional con claridad en el proceso y la memoria compartida. Y algo muy importante, que distribuya con claridad las competencias entre el Congreso, la Jefatura de Gobierno, las alcaldías, la PAOT, el INVEA y los demás actores públicos, asignando responsabilidades específicas y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento, porque sin reglas claras, la ley se vuelve letra muerta y sin consecuencias, la exclusión se perpetúa. Valoramos todas las iniciativas que buscan ordenar el territorio, pero desde la Comisión creemos que legislar sin memoria jurídica, sin matriz de sustitución y sin el plan general aprobado puede generar más simulación que solución. Nuestra propuesta para la Constitución respecta a la secuencia institucional y busca construir una ley que no excluya, que no borre y que no quede en el papel. ¿Cómo se traduce esto en instrumentos concretos?
La ley va a incluir zonificación primaria y secundaria, unidades de gestión territorial y normas especiales, instrumentos de gestión como sistemas de actuación, evaluación de impacto territorial y reservas territoriales. Mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas del proceso de planeación y medios de impugnación claros para defender derechos territoriales. Y algo muy importante, esta nueva ley no nace en el vacío. Para que sea útil, justa y congruente, tendrá que modificar, adicionar, derogar o incluso abrogar más de 20 leyes que hoy están dispersas, desde la Ley de Desarrollo Urbano hasta la Ley de Participación Ciudadana, pasando por la Ley de Economía Circular, la de Turismo, Pueblos Originarios y muchas más. Por eso, desde la Comisión de Ordenamiento Territorial, estamos construyendo matrices claras y sustitución normativa, donde cada artículo que se modifica o elimina tenga una correspondencia explícita en el nuevo marco legal, porque legislar con memoria es legislar con justicia. ¿Qué tipo de ciudad queremos legislar? Estamos construyendo una ley que no se quede en el papel, una ley que sirva, que funcione y que se entienda. Una ley que diga con claridad quién decide, quién coordina, quién responde, porque ordenar el territorio no es solo repartir el suelo, es decidir cómo se vive, cómo se cuida, cómo se transforma. Esta ciudad, desde la Comisión de Ordenamiento Territorial, estamos trabajando con responsabilidad pública, con memoria jurídica y con visión compartida. Queremos una ley que escuche a la ciudadanía, que respete la historia del territorio y que garantice reglas claras para todas y todos los actores. Porque si esta ciudad tiene memoria, que la ley la reconozca. Y si esta ciudad tiene futuro, que lo construyamos juntas y juntos, con técnica y con participación real. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. En este sentido, le vamos a dar la palabra al diputado Alberto Vanegas Arenas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Diputado, adelante. Muchas gracias. Buena tarde a todas, a todos. Saludo a la maestra Carla, a la doctora Carla, al doctor Alexis. Agradezco la invitación al Instituto de Investigaciones Legislativas, a mis compañeros diputados. Muchas gracias, diputado Israel Moreno, por la invitación. Luis, Emilio. Me parece que, lo decía la doctora Carla, se necesita en primer lugar voluntad política para poder avanzar en una agenda que es fundamental para el desarrollo, la viabilidad del futuro de la ciudad. Y esa voluntad política se está concretando en los hechos. Prueba de ello es que hoy estamos no solamente compañeras y compañeros legisladores que hemos venido trabajando en este último año, sino que también se está escuchando una voz que es fundamental, que tiene que ver con la academia, que tienen otros tiempos, que tienen una metodología muy establecida, estudios comparados, como lo decía la doctora Carla, entre una colonia de Coyoacán, de la Ciudad de México, y un lugar específico en Brasil. Es decir, se están dando todas estas condiciones para llevar a buen puerto, pues nada más y nada menos que el futuro de la ciudad. El modelo de municipio que fue muy exitoso en el siglo XX, que logró la dotación de los servicios básicos, de la infraestructura básica para la población, después de los flujos migratorios internos, de la movilidad humana interna, de la dinámica de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, vino a transformar de manera drástica la habitabilidad de estos municipios, porque creció la mancha urbana y entonces el día de hoy una sola calle no solamente delimita un municipio del otro, una alcaldía de la otra, sino incluso una entidad federativa de la otra. Estoy hablando en particular
de la zona metropolitana del Valle de México. Una sola calle es la diferencia entre estar en la Ciudad de México o en el Estado de México o en Morelos o en Hidalgo. Y los problemas se han venido complejizando, ya lo han tocado nuestros dos investigadores. A partir de la llegada al gobierno de la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, se da otra perspectiva para abordar el tema de la planeación de la ciudad y tiene que ver con poner en el centro a la periferia y a la zona metropolitana en sí misma del Valle de México. Ahora hay ya convenios de colaboración entre distintas alcaldías, distintos municipios y entidades federativas del Valle de México, que son todavía convenios de colaboración de buena voluntad. Necesitamos adecuar el marco jurídico, necesitamos adecuar la ley, ya lo decía el diputado Luis Alberto Chávez, es importante legislar con memoria porque pues hay todo un antecedente que nos guía, que nos da justo esta luz para legislar adecuadamente. Quiero compartirles que desde la Comisión de Desarrollo Metropolitano, que me honra presidir, hemos realizado una serie de foros con secretarías del gobierno de la Ciudad de México, empezando por este nuevo diseño institucional que se creó, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Metropolitano, con la misma Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, Medio Ambiente, en fin, con la mayoría de las secretarías del gobierno de la Ciudad de México, pero también con las alcaldías y con los gobiernos municipales del Estado de México, con la academia, con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, para no solamente actualizar, sino yo diría para crear una nueva ley de coordinación metropolitana que responda a las necesidades y a los desafíos de la gobernanza de la metrópoli. Ya lo decía el doctor Alexis, transitamos más de 22 millones de personas todos los días con diferente problemática. Se han realizado estos foros y hemos acordado trabajar en 5 grandes ejes temáticos. Uno, movilidad y seguridad vial, que ya fue abordado. 2, gestión hídrica, gestión y saneamiento. 3, manejo integral de residuos sólidos. La jefa de gobierno ha comentado, el día de ayer presentó un programa de reducir a la mitad los residuos sólidos que genera la Ciudad de México. 4, desarrollo urbano, vivienda y territorio, que el diputado Guijosa ha venido trabajando y ahorita nos comentará. 5, seguridad ciudadana y justicia metropolitana. Todo esto para dar el andamiaje jurídico que nos permita una mejor coordinación, una mejor gobernanza de la zona metropolitana. Hay que asumir este nuevo paradigma de que una alcaldía en sí misma, un municipio en sí mismo, que conforman las 48 zonas metropolitanas del país, ya no pueden tener una gobernanza adecuada si no es en función de la coordinación con los municipios, con las alcaldías vecinas, porque la mancha urbana es la misma, porque la problemática es muy similar y los desafíos tienen que asumirse con esta nueva visión de gobernanza metropolitana. 2 aspectos adicionales que quisiera comentar. 1, regresar o ver a la metrópoli con el carácter territorial, geográfico, hídrico que tiene de cuenca. Eso es algo muy importante, tener esta visión del territorio, porque esto significa proteger
el bosque de agua, proteger, preservar el bosque de agua. Significa entender de mejor manera los fenómenos meteorológicos que impactan en la movilidad, en la habitabilidad del territorio, que esto ya se está trabajando en este momento por la SEDATU, el gobierno federal, las 4 entidades federativas que se acaba de incorporar Morelos a la zona metropolitana. Solamente teníamos Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, y ahora con esta nueva caracterización, delimitación de la zona metropolitana se ha incorporado el Estado de Morelos. Y además decir que las 3 mujeres que gobiernan estas importantes entidades, Ciudad de México, Clara Brugada, Morelos, Margarita González, Estado de México, la maestra Delfina Gómez, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, ya han tenido una serie de reuniones de coordinación en estos grandes ejes temáticos, con esta visión de Cuenca, con esta visión de coordinación y de gobernanza metropolitana. Y el segundo tema, que es importantísimo, que hemos estado impulsando, es el tema del Parlamento Metropolitano, porque no podemos quedar aislados como congresos en donde el Congreso de la Ciudad de México legisle un tema en específico con una visión específica y Morelos o Estado de México lo hagan de una manera distinta. Pongo un ejemplo, el tema de la tala clandestina del bosque del sur de la Ciudad de México, que colinda con el Estado de México y con Morelos. El año pasado nosotros aprobamos aquí en este Congreso catalogar la tala clandestina como delito grave, con una pena de hasta 20 años de prisión. Sin embargo, la legislación en Morelos establece que pueden salir bajo fianza, o en el Estado de México tienen otra penalidad, y estamos hablando del mismo bosque, es el mismo bosque. Entonces, ¿cómo es posible que si talas de un lado puedas, en el Código Penal está establecido una penalidad de hasta 20 años, y el mismo bosque con otra delimitación territorial pueden salir bajo fianza? Entonces, es un ejemplo muy sencillo, muy básico, por no hablar, por ejemplo, del ordenamiento del parque vehicular, que es necesario legislar, porque compramos un vehículo en la Ciudad de México, lo emplacamos en Morelos, lo verificamos en el Estado de México. Cuando este vehículo circula por la misma zona metropolitana con reglas distintas, porque hay distintos criterios de verificación, distintas tarifas de la tenencia vehicular, distinta temporalidad de la licencia de conducir. Entonces, son estos 2 ejemplos, tala ilegal, ordenamiento del parque vehicular, que es necesario legislar con una visión de carácter metropolitano. Entonces, este segundo tema es fundamental. Ya tenemos encuentros con el Congreso de Morelos, con el Congreso del Estado de México, con el Congreso de Hidalgo, para impulsar la creación de un Parlamento metropolitano que homologue leyes, que homologue criterios para la gobernanza de la ciudad, pues en estos temas que son vitales. Agradecer a quienes nos escuchan en redes sociales y felicitar el impulso de la creación, el impulso, la promoción de este foro, porque para legislar, para hacer política pública, ya lo dijeron nuestros ponentes, es indispensable la participación de la ciudadanía, de las actoras y de los actores involucrados, que habitamos, que vivimos, que aprendemos, que soñamos con esta gran ciudad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alberto Vanegas Arenas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Le damos pase
al diputado César Emilio Quijosa Hernández, presidente de la Comisión de Vivienda. Diputado, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a toda la mesa, a todos los aquí presentes. Pues estoy aquí valorando el tema porque en dos numerales tengo que subir un punto de acuerdo. Entonces no sé si gustes hacer el uso de la voz el diputado Israel en lo que yo bajo, porque ya me faltan dos, para que podamos darle la seriedad y podamos atender todos los temas que requiere este foro, y más con el tema que considero que un servidor creo que podemos sumar, creo que podemos aportar. Entonces, si ustedes me lo permiten, vengo. Por supuesto, diputado. Y además tu comisión es muy importante para este foro. Muchas gracias. Vengo, no tardo. Gracias. Muchas gracias, diputado César. Quedamos a la espera, claro que sí. Le damos el uso de la palabra al diputado Israel Moreno Rivera, quien preside este foro y es presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Diputado Moreno, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues agradezco mucho las palabras que nos dio la ponente, la doctora Carla Valverde Viesca, que además es coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la más importante universidad en México. Muchas gracias. Por supuesto, al doctor Jackson Alexis Camacho, secretario técnico de investigación de la UNAM, también muchas gracias por tus palabras. Y agradezco a todos mis compañeros, al diputado Luis Chávez, que también ya nos hizo favor de dar su ponencia, al diputado Alberto Venegas, y en un momento más Emilio Quijosa dará también su ponencia. Quiero iniciar y también agradecer mucho al instituto que nos dio la oportunidad de realizar este foro, que por supuesto son temas muy relevantes, temas importantes, es lo que vivimos día con día. La Ciudad de México, que viene abrazada como una herradura del Estado de México, ya lo comentó mi compañero, todas las problemáticas que existen en la zona metropolitana y que increíblemente hasta una calle o unos pasos pueden cambiar hasta las leyes. Entonces es importantísimo la ley metropolitana y así como la ley de desarrollo urbano, de infraestructura urbana y todo lo que conlleva. Para poder comenzar debemos entender que la política urbana, como el conjunto de estrategias, planes, decisiones y normativas que diseñan y regulan el desarrollo, organización y funcionamiento de las ciudades, teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, a la par promover el desarrollo sostenible y garantizar una gestión eficiente del territorio urbano. Por su parte, las ciudades cohesionadas son aquellas en las que existe una fuerte integración social, territorial y económica entre sus habitantes y los espacios, lo que genera un entorno más inclusivo, equitativo y solidario. En ellas se promueve la convivencia pacífica, la justicia social y el desarrollo sostenible. Una ciudad cohesionada no solo mejora la calidad de vida, sino que también previene conflictos, fortalece la democracia y aumenta la resiliencia urbana. A partir del entendimiento de estos dos conceptos, podemos situarnos en la visión que tenemos de nuestra ciudad y sus múltiples retos, entre ellos dos importantes en los que me permito exponer, lo que es el tema de la micromovilidad, que hoy en día pues es el medio de transporte que está de moda y que bueno pues de alguna manera se tocó aquí en el Congreso de la Ciudad de México, donde exige la propia ciudadanía pues una ley que los regule. En primer momento, la micromovilidad es para muchos la forma más rápida y económica de moverse en la ciudad, donde el tráfico se da por varias razones,
como la infraestructura vial insuficiente para la demanda actual, el crecimiento desmedido poblacional y la falta de vías nuevas. Eventos imprevistos que afectan la vialidad, como los accidentes, las obras, manifestaciones frecuentes en nuestra ciudad y que afectan sobre todo de manera al transitar diario para los ciudadanos. Adicionalmente, las largas distancias que debemos recorrer, ya sea para nuestros lugares de trabajo, escuelas o cualquier otra actividad que nos haga depender del automóvil, ya que es desgastante que en las horas pico de tráfico el nivel de congestión vial llega hasta más del 52%, lo que significa que un viaje de 10 kilómetros toma un promedio de 31 minutos y 53 segundos, provocando otras implicaciones, no solo el tiempo perdido, sino también afecta la productividad laboral al retrasar millones de desplazamientos diarios, incrementa los niveles de estrés, ansiedad en la población. Hemos visto muchos ejemplos que luego hay conflictos entre vehículos, entre particulares y que luego termina hasta en desgracias. Aportar significativamente a la contaminación ambiental debido a las emisiones constantes de gases contaminantes que también generan estos vehículos que circulan día con día. Estamos aproximadamente hablando de 5 millones de vehículos los que circulan en la Ciudad de México. Por todo lo comentado, la popularidad de utilizar otros tipos de transporte para moverse en la ciudad, se ha visto un incremento de la demanda por la necesidad de moverse en servicios de bicicletas compartidas como la ecobici y patines eléctricos, transformando de manera que muchas personas se sumen y se transportan en la ciudad o incluso de alcaldía en alcaldía. Por lo anterior, es una necesidad de regular y proteger a todos los que utilicen este tipo de instrumentos y aparatos, por lo que nos dimos a la tarea de trabajar en conjunto y con ello aprobamos en el Congreso de la Ciudad de México diversas reformas en el mes de agosto del 2025 con el tema de poder regular todo lo que es micromovilidad, los famosos scooter, patines, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, cuatrimotos y todo lo que tenga que ver con la movilidad. Es así como ajustando a las leyes donde se les va a requerir licencia, un registro del equipo y que puedan portar incluso casco, que eso es lo que más ha afectado a algunos que se trasladan y que bueno pues terminan en accidentes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pues superan los 25 kilómetros por hora y es por ello que se tiene que regular. Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la infraestructura, clasificando estos vehículos en la categoría de transporte motorizado, personal y permitiendo su circulación en vías y carriles específicos. Asimismo, se aprobó la reforma del artículo 9, 12 y 64 de la Ley de Movilidad Local, donde se incorporó definición de vehículos, especialmente motorizados contra no motorizados, su clasificación y la gestión de la movilidad para la sustentabilidad y la obligación de los conductores de portar licencias y la documentación requerida, así como el proceso de amonestación y sanción para vehículos no motorizados y motorizados. Yo creo que muchos aquí presentes se han dado cuenta que estos vehículos, desafortunadamente, como no están regulados, circulan en sentido contrario, arriba de las banquetas, entre calles que están cerradas y que a lo mejor hay una escuela, mercado, iglesias, se meten en avenidas amplias, avenidas principales y bueno, pues no había un tema que los regulara. Con esta reforma se logra precisar la definición de que las motocicletas son aquellos vehículos que no necesitan tracción humana, pero sobre todo se armonice con la ley actual los términos de los que un vehículo se considera como vehículo no motorizado.
También se estableció el rango de potencia que deben de alcanzar los vehículos motorizados eléctricos, al especificar que su motor tiene potencia continua y norma además a partir de los 200 watts, y que esto se basa en los parámetros de la Ley General de Movilidad y otras normas vigentes para establecer con claridad el tipo de vehículos que se están regulando. Y era lo que les comentaba, que rebasan estos límites de velocidad. Ya hay algunos que circulan hasta el 50, 60 kilómetros por hora o hasta 80 kilómetros por hora y bajo ninguna regulación. Por lo que esta reforma se le ha alineado con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial al homologar criterios para el diseño y regulación de las vías urbanas. Anteriormente a estas modificaciones legislativas, la convivencia eran reglas claras. Ok, me están pidiendo que va a haber rectificación de quórum en el Congreso. Vamos a dar una pausa o rapidísimo porque tengo que votar y ahorita continuamos, doctora. Por eso es que no nos tardamos. Claro, diputado, esperamos unos minutos justamente para dar continuidad al foro de estudios de la ciudad, de la política urbana y ciudades cohesionadas, posterior justamente a la continuación con el diputado Israel Moreno, a la espera de que el diputado Emiliano Quijosa también esté presente por el tema de la Comisión de Vivienda, y posteriormente a ello estaremos dando algunas conclusiones por parte de la doctora Carla Valverde y por parte del doctor Jason Camacho Pérez. En este sentido, hacemos una pausa breve mientras se da justamente esta rectificación. Muchas gracias. Así es esto. Sabemos, ¿verdad, Jason? Sí, ya nos ha pasado. Sí. Lo importante es que haya el intercambio y que podamos tener la posibilidad de compartir las ideas y de nutrir las ideas que tienen, que son muy buenas. Sí, la verdad que sí. Hay otros puntos que posteriormente podemos ampliar porque estamos viendo y en ese sentido Muy, muy interesante. No, creo que… No, y aparte, digo, yo me acuerdo cuando usted empezó ese estudio de ciudad cohesionada, me acuerdo que era todo un reto porque no era nada más así como, vete a meter y ya, ¿no? No. Y, todo. y ahorita que ya estoy escuchando de nuevo los resultados, pues que sí sirve. O sea, de hecho te sirve como esquema deliberativo y muy ameno, o sea, no tan formal como la gente no suele tomar. Como un focus group, ¿no? Ajá, Es más, sí, son cosas interesantes lo de la co-creación. Por ejemplo, lo del teatro deliberativo. O sea, llegas a una colonia, el kiosco, y ellos mismos quieren participar o sea, quieren ser actores. Entonces tú dices, a ver, aquí vamos a hacer una representación de, o sea, creemos que hay un problema en esta zona, o sea, ¿quién quiere participar? Y entonces como que lanzas una idea y alguien dice, ay, yo quiero ser el vendedor ambulante, yo quiero ser el alumno de la escuela, yo quiero ser, y entonces empiezan a actuar, les das un tiempo, no es eterno, pero entonces con la actuación ellos como que se sueltan y te empiezan a generar, o sea, te empiezan a decir los problemas que vive, por ejemplo, el estudiante que cruza, que no puede salir, que no puede cruzar la calle porque está puesto el ambulantaje, ¿no? Y en el ambulantaje te dice que él tiene que vender porque si no, entonces como que las posturas y los conflictos, pero como se expresan, entonces después de que se da eso, tú los sientas en una mesa y entonces pueden empezar a ver cómo puede ceder un espacio uno o cómo puede negociar algo el otro,
y encuentras la manera de que dialoguen. Tal cual. Y se dan cuenta de que sí su puesto a lo mejor sí, o sea, él está pensando solo en él, pero sí para la persona que está con muletas, pues no le permite llegar. No sé si me explico, o sea, son detallitos, pero como que entonces juntos empiezan a encontrar la solución. Y eso pues ya genera un acuerdo, pero además pues al día siguiente se van a saludar, o sea, entonces ya generaste una manera de hacer un lazo de vecinos que a lo mejor antes ni siquiera se hablaban o que pasaban y eran indiferentes, pero entonces ya empiezas a tener esa sinergia. Hay otro que me encantó que hicimos también en Santo Domingo, que establecimos una ruta que nos ayudaron a diseñar los estudiantes que viven ahí. Y esa ruta la hicimos una semana, en diferentes días, en diferentes horarios y a veces a la misma hora. Pero entonces cada quien iba con su libreta, que es un trabajo así como se llama, o sea, tiene como una idea medio etnográfica, medio antropológica. Tú te tienes que parar en la misma esquina todos los días. O sea, digamos, si lo vas a hacer a la misma hora, lo tienes que hacer siempre en ese lugar. Pero todo, hasta los sonidos, o sea, lo que escuchas, lo que ves, la dinámica que observaste, tomar alguna fotografía, y es increíble darte cuenta del sonido de la ciudad. Entonces, por ejemplo, cuando estás pensando en el sonido, pues a lo mejor pasó el que vende, bueno, en Santocho te venden todo, hasta mariscos, señor, no sé si a usted ha ido, pero, o sea, mariscos deliciosos. Me decían mis alumnos, ¿no quieren un taco de camarón? Y era un señor en su bici, ¿no? Y estábamos ahí en la esquina y padrísimo. Pero entonces empiezas a oír, ¿no? El que pasó por la basura, el que no sé qué, las dinámicas de sonido son interesantísimas. Las dinámicas que se dan ahí de territoriales, a veces hasta pleitos, ¿no? O a veces te están echando novio, o sea, es muy interesante, pero te permite ubicar la dinámica. Así fue como descubrimos que hay rutas que no usan porque son peligrosas, ¿no? Entonces tienen horarios, tienen rutas. Antes que pausamos para que... Ya venía para platicar. Entonces es bien interesante toda la metodología de las herramientas de la co-creación, que yo no conocía hasta que estuve involucrada en o sea, como que no se te... Estás más acostumbrado a lo de... ¿no? A tu dinámica de vida. A tu dinámica. La perspectiva de todo lo que pasa. Y a tu dinámica de entrevista, ¿no? Pero ¿cómo te van a decir eso en una entrevista? O sea, o en una encuesta tampoco. No, Santo Domingo yo lo amo, yo ya me volví fan de Santocho, o sea, es que es un lugar increíble, hay todo. Muy variado. Muy interesante. Tanto el paso Cedú, cómo se va desglosando los demás barrios y calles, va cambiando. Sí. Sí, está cañón. Oye, todavía una pregunta. ¿Crees que se vaya a alargar mucho el asunto? ¿Sabes por qué te pregunto? O sea, porque yo me tendría que retirar a las 2, porque tengo que dar clase a la Ibero. Y se me tengo que ir con tiempo con la lluvia. Entonces, no, o sea, se los preguntaba nada más para que lo tomaran ahí un poquito, ¿no? ¿Sí? Apenas...
acceso libre la publicación de los resultados. Y se llama, lo puede usted encontrar en bueno, si usted lo googlea y lo pone así se llama, Ciudades Cohesionadas. Si quiere se lo anoto. Son 2 tomos, tomo 1 y tomo 2. Usted lo puede poner así, aparece mi nombre y lo puede usted poner así por algo, no lo encuentra. Una disculpa entonces me manda usted su correo electrónico y yo se lo hago llegar. No, ya nos indicas. Ya me indicas. Muchas gracias por su presencia. Vamos a continuar con el Foro de Estudios de la Ciudad, de la Política Urbana y de las Ciudades Cohesionadas. Para continuar con el mensaje del diputado Israel Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México. Diputado Israel Moreno, adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a continuar. Estábamos hablando sobre el tema de micromovilidad. Y una disculpa porque bajamos al Congreso que tenemos sesión. Bueno, estábamos comentando que también lo establecido en el rango de potencia que deben de alcanzar los vehículos motorizados eléctricos, al especificar que su motor tiene potencia continua nominada a partir de los 250 watts, y esto por supuesto hace que los parámetros de la ley de movilidad y otras normas vigentes pues deben de regularse, por lo que esta reforma se ha alineado con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial al homologar criterios para el diseño y regulación de vías urbanas. Anteriormente a estas modificaciones legislativas, la convivencia era sin reglas claras: bicicletas, patines eléctricos, motocicletas y unidades improvisadas, que por supuesto pues la mayoría de la gente que las utiliza pues no estaban reguladas. Debemos de aceptar y reconocer que este fenómeno social en materia de micromovilidad ha traído muchos beneficios a la reducción de contaminantes y el uso del vehículo, y que además los trayectos son más cortos, por lo que debemos de dar todas las herramientas para su mejoramiento y adaptación a la Ciudad de México. Mucha gente viene a trabajar del Estado de México a la ciudad y bueno, hace traslados hasta de 2 horas o hasta de 1 hora, hora y media, y esto por supuesto es importante en la ley de electromovilidad. En el tema de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, referente a este tema hablaremos del desarrollo urbano y el ordenamiento en la Ciudad de México, ya que sabemos son procesos complejos y sobre todo deficientes en las cuales este gobierno está trabajando debido a su gran importancia, y que nosotros desde el Congreso nos hemos encargado de legislar a favor del desarrollo, buscando la erradicación de las problemáticas públicas y donde principalmente escuchamos a las y los ciudadanos. La planeación actual se orienta a una visión de largo plazo que busca una ciudad más sostenible, equitativa y resiliente, por lo que los esfuerzos están encaminados a mejorar a través de la participación efectiva de los actores estratégicos responsables y del desarrollo de los fundamentos legales necesarios. En correspondencia a lo antes expuesto, debemos ubicar los principales desafíos y tareas de emprender en el desarrollo urbano y ordenamiento territorial de nuestra ciudad, de los cuales podemos mencionar, si
si me ponen atención, es crecimiento desmedido y la falta de planeación. La ciudad ha crecido de manera acelerada y desordenada, lo que ha generado una gran presión sobre la infraestructura de los servicios. La nueva planeación busca corregir estas deficiencias. El tema de la desigualdad social, el modelo de desarrollo ha desmedido las diferencias entre zonas céntricas y las periféricas, con desigualdades en accesos y servicios, infraestructura y vivienda. La nueva política busca construir una ciudad igualitaria y de derechos. El manejo del agua es otro problema de sostenibilidad y medio ambiente. La gestión de residuos, el uso de suelo, el suelo de conservación son retos claves para la sostenibilidad, que se busca incorporar una visión de sustentabilidad y resiliencia en la planeación. La nueva administración, por nuestra jefa de gobierno, la que hoy en día nos ha estado encaminando, nos ha estado recomendando que podamos modificar y actualizar, tiene entre sus prioridades la atención de la demanda de vivienda y la búsqueda de mecanismos sustentables, por supuesto, para el agua. La movilidad, ya lo comentamos, es el aumento del parque vehicular y la expansión urbana han generado severos problemas en la movilidad. Lo que mencionaba hace rato, increíble que 5 millones de automóviles. La Ciudad de México cuenta con 10 millones de habitantes, casi 11 millones, pero nos visitan y cruzan y vienen a trabajar otros 12 millones de habitantes. Estamos hablando que son 22 millones de habitantes los que circulan día a día junto con la zona metropolitana. Los programas de ordenamiento territorial buscan optimizar la red vial y promover un transporte más eficiente y sustentable. Exponer las problemáticas, las tareas realizadas y los pendientes a trabajar nos permite dar pasos seguros para lograr de nuestra ciudad que alcance un mayor potencial de forma ordenada, resiliente y responsable, en la que la ciudadanía sea el centro de desarrollo. Por estas problemáticas es que la prioridad de este Congreso, los instrumentos de planeación, como lo es el Plan General de Desarrollo, mismos que les comenté al inicio en este foro, así como lo subsecuente de la Ley de Ordenamiento Territorial y finalmente el Plan General de Ordenamiento Territorial, los cuales marcarán el rumbo del crecimiento de esta gran ciudad. Es por ello que, por supuesto, lo mencioné, son los temas que a mí me tocó hablar. Sin embargo, es importante regular, ya lo comentó hace rato mi compañero Alberto Venegas, el tema de la ley metropolitana, que es urgente aquí en la Ciudad de México, porque ya les dije que el Estado de México prácticamente nos abraza a la ciudad y por supuesto se requiere una ley tanto metropolitana y una ley de desarrollo urbano. El tema de lo que mencionaba, que imagínense en horas pico, en el metro en el metro de la Ciudad de México se trasladan 5 millones de personas, 5 millones de vehículos, 22 millones de personas que vienen a trabajar y unos habitan en la ciudad, y esto por supuesto se congestiona en horas pico y aunado a todo esto, por supuesto el tema del agua, el tema de vivienda, el tema de transporte, el tema de seguridad. En verdad, quien gobierna esta ciudad, mi respeto, es la licenciada Clara Brugada, porque sí, es un tema muy complejo y sin embargo, aquí estamos trabajando por la ciudad. Muchas gracias, sería cuento. Muchas gracias, diputado Israel Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Antes de continuar, le damos la cordial bienvenida al diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Diputado Víctor Hugo, bienvenido. En este sentido, para continuar, le damos paso al doctor
Jason Camacho Pérez para que emita sus conclusiones respecto a su participación. Doctor Jason Camacho, adelante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, doctor Fernández, por darme la palabra para hacer una conclusión de mis ideas. Y creo que más que de mis ideas, pues un poco de lo que he escuchado también de mi colega, la doctora Carla, y así como de nuestros legisladores, que pues, nos están platicando básicamente cuál es la coyuntura actual, cuáles son los retos que están enfrentando y digo, tal vez lo digo cómodamente desde la academia, no quisiera estar en su lugar porque abrogar 20 leyes, la verdad es que es un trabajo monumental, pero creo que yo podría resumir mi participación y lo que he escuchado hasta ahora en aras de un objetivo común llamado integración. O sea, este tema de integrar, incluso este tema que vemos de tener a los legisladores enfocados al tema de infraestructura, ordenamiento territorial, desarrollo metropolitano y vivienda, nos habla de algo, de garantizar ese derecho a la ciudad que está plasmado en la Constitución de nuestra ciudad, pues básicamente solo se va a lograr en la medida que existe algo que bien dijo el diputado Luis Alberto Chávez, coordinación. Y la coordinación no solamente es legislativa, o sea, creo que aquí nos podemos sentar, pero ya pensándolo en términos intergubernamental, es complicado, ¿no? O sea, ¿a quién le toca hacer qué? ¿A quién le toca distribuir competencias en términos de planificación? ¿No? Porque puede ser muy cómodo a veces para muchas alcaldías o municipios decir, pues esa calle ya no es mía, ya no lo hago, ¿no? Pero pues, yo transito ahí, cruzo para vivir, o sea, para trabajar. Creo que cuando comencemos a verlo, como bien lo dijo también el diputado Alberto Vanegas, una visión de Cuenca, es decir, no es una sola Ciudad de México, creo que tenemos múltiples dimensiones, múltiples realidades, múltiples formas de vivir e interactuar la ciudad. Es como a través, por ejemplo, de la movilidad que comentaba el diputado Israel Moreno, de la infraestructura que puede facilitar eso, lograríamos tener ciudades mucho mejor cohesionadas, en donde las personas básicamente vean a la ciudad como un lugar para habitar. O sea, tenemos que superar esa paradoja del construir y habitar que planteaba Richard Sennett, es decir, construimos de una manera muy diferente a como las habitamos y tendríamos que hacerlo de una manera mucho más compaginada. Y bueno, y el hecho de escuchar hoy pues sus intervenciones, sus preocupaciones y sobre todo que nos hayan abierto la puerta, pues yo lo quiero ver no simplemente como la conclusión de este foro, sino básicamente como el siguiente paso para que en parlamentos abiertos, reiterarles pues la disposición, pues cuenten no solamente con su servidor o con la doctora Carla, que sé que ella también trae una disposición enorme, sino con la universidad, es decir, como institución educativa, como proyecto de nación para que también todo camine y que pues podamos ir básicamente de la mano, ¿no? En un esquema de corresponsabilidad, porque nos toca a todos, no solamente a ustedes, creo que tenemos una corresponsabilidad muy fuerte. Entonces, pues sin más, les agradezco su atención y bueno, le regreso la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jason. Entendemos que su agenda está un poco ajustada, por eso le agradecemos el espacio, su tiempo de estar aquí. El doctor Jason es secretario técnico de investigación del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios de la UNAM. Doctor Jason, muchas gracias por su tiempo y su espacio y no hay ninguna dificultad, el doctor se retira a sus actividades propias debido a su agenda, ¿no? Doctor, muchas gracias. En este sentido, ya con el diputado César Emilio Quijosa Hernández, presidente de la Comisión de Vivienda, le damos el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Antes que nada quiero pedirles una disculpa, tuvimos que bajar aquí a pleno a subir un punto de acuerdo que nos habían pedido ahí que pudiéramos apoyar de gobierno central. Una disculpa a todos los presentes. Pues sí me gustaría abordar ciertos temas que requieren esta mesa y que requieren este foro, que dimensionamos la importancia de ello, no sin antes agradecerle al diputado Israel Moreno, a las diputadas y los diputados presentes, al diputado Luis Alberto, al diputado Alberto, a la doctora Carla, al doctor Jason y claro que sí al doctor Jem, y sobre todo también quiero felicitar a la maestra Gabriela Sandoval por hacer este esfuerzo
suma de voluntades con todos los diputados aquí presentes, que es la subdirectora de Investigación y Estudios Legislativos, porque yo coincido mucho con lo que comentaba el diputado Luis Chávez. Si queremos avanzar en una ciudad que consideremos adecuada, pues debe de haber mucha disposición política entre todas las partes. Hoy celebramos que estas comisiones, que el presidente de Ordenamiento Territorial, que el presidente de Desarrollo y Infraestructura Urbana, que el presidente de Desarrollo Metropolitano estén presentes. De igual manera aquí pueden contar con un amigo y con un servidor. Tantos temas que comentar, pero sí me gustaría empezar por el tema también de ordenamiento territorial. Un servidor es diputado de Distrito 33 en la Magdalena Contreras. Es un distrito, una alcaldía muy noble, pero sobre todo que tiene muchos temas de áreas verdes, de suelo de conservación, de reserva urbana. Dirían por ahí, qué tema tan paradójico, como siendo diputado o presidente de la Comisión de Vivienda, está en un área que más del 70% es suelo de conservación. Es decir, ¿qué tenemos que ponderar? ¿El tema de la vivienda o el tema del medio ambiente? ¿Por qué no ambas? ¿Por qué no ambas? Hay que comentar algo muy cierto. Ya hay muchos asentamientos humanos que están en esta parte de las periferias. Puedo decir el tema de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Iztapalapa, esta parte sur, periferia, que no lo hacen ni más ni menos esta ciudadanía por un tema de tener un lugar donde vivir, de tener un espacio donde puedan desarrollar sus vidas, donde puedan crecer con sus familias. Y nosotros tenemos esa responsabilidad tan grande de cómo podemos apoyar. Tenemos muy desactualizados nuestros programas de desarrollo urbano. En Magdalena Contreras la última actualización fue en 2005. Los usos de suelo ya no tienen nada que ver con la realidad, eso es un hecho. Qué bueno que se esté haciendo estos gabinetes, porque al final de cuentas se tienen que hacer estos gabinetes intrainstitucionales, alcaldías, de parte de gobierno central con protección civil, con parte de planeación, con parte de movilidad, de parte del Congreso con las comisiones de la materia. Y qué buen ejercicio para podernos a reflexionar que tenemos que apoyar a la ciudadanía. Eso fue lo que nos confió. Tenemos que apoyar a la ciudadanía y tampoco tenemos que dejar de observar el tema medioambiental. Hoy estamos observando pues, las tremendas lluvias que nos han caído en toda la ciudad. Esto ha derivado pues ciertos temas que es muy bueno estos espacios para dar la comunicación debida, que no se puede asfaltar en estos momentos por las propias lluvias. Es como si uno echa una plancha de cemento, pues ¿qué pasa? Se salpica todo. Pero sin embargo, ya tenemos la confianza de que estos fenómenos van a pasar. La infraestructura urbana tiene que empezarse a observar. Vías principales, sabemos la responsabilidad de nuestra jefa de gobierno, y vías secundarias, pues lo que les toca hacer a las alcaldías. Y bueno, nosotros vamos a estarle dando un puntual seguimiento a este tema. Es muy importante que esté esta institución académica, yo celebro, porque también se necesita esta disposición política no solo de gobierno, sino también de estas instituciones. Cuando se quiere actualizar un programa parcial en una cierta colonia, ¿cuántas veces no necesitamos un estudio de la academia para que se pueda realizar esta actualización? Sin embargo, pues luego podemos observar ciertos temas ahí burocráticos o hasta inclusive económicos que lo pueden frenar, pero qué bueno que también hay voluntad de aquí en la coordinadora de programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para que avancemos en estos temas. Yo no quiero extenderme mucho, más que comentar que de parte del Congreso de la Ciudad de México, en efecto, cambiamos el término de vivienda digna por vivienda adecuada. ¿Por qué? Porque el tema de la dignidad tiene que ver con un tema del humano, tiene que ver un tema de las personas.
Y el tema de que se convierta a ser adecuada tiene que ver con un tema de infraestructura, que cuente con servicios del agua, que cuente con luz, que cuente con seguridad, que cuente con una escuela cerca para las familias. Entonces, eso en un primer término me gustaría comentarlo. De parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se han efectuado muchas acciones a favor del Infonavit y de Foviste. Ya en tribuna comentaba que se acaba de suprimir estos puntos. Antes se les solicitaba 1080 puntos, hoy se les solicita 100 a las trabajadoras y trabajadores como un derecho social que le ayuda mucho a las juventudes, a las y los jóvenes, a una madre soltera trabajadora. Entonces, en la ciudad no hay una excepción. Hoy nuestra jefa de gobierno tiene un reto muy importante, porque para poder construir vivienda, pues primero necesitamos tener espacios donde podemos construir vivienda. Se están efectuando ciertos mecanismos para acercar a ciertos espacios, ciertos lugares y se puedan desarrollar vivienda social. Esto es muy importante que comentemos, la vivienda social. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos visto que se lucra de manera económica con haciendo vivienda de lujo, expulsando a los residentes de la Ciudad de México para que se vayan a las periferias, se sigan conectando sus drenajes a las barrancas, se sigan contaminando. Al no tener un programa actualizado no puede pasar un camión de basura, estos se queman. Es por eso la importancia de esta ley. ¿Y qué estamos haciendo como grupo parlamentario, como Congreso de la Ciudad de México? Pues es darle este marco normativo, Se están desempeñando ciertos actos, políticas públicas de nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, como son créditos de mejoramiento, como son créditos de ampliación, porque si bien ya no hay muchos espacios, darle la oportunidad, si algún hijo, si algún sobrino quiere construir en la parte pues de arriba, tenga esa oportunidad, o si quiere buscar otro espacio, por eso mismo se están comprando estos terrenos. Es importante comentar que las expropiaciones que se está haciendo de parte del gobierno de la Ciudad de México es un acto consensuado con los particulares. Es un acto que muchas veces estos terrenos son terrenos abandonados y lo que se está evitando es un tema de un paracaidismo. Es mejor que busquemos apoyar con estos actos se pueda desarrollar vivienda para estos grupos que ya hicimos mención. Pero escuchaba detenidamente aquí al doctor Jason, que lástima que se tuvo que ir, pero bueno, la agenda es la agenda. Esto es también de manera paulatina. Primero tenemos que dar un marco teórico, un marco jurídico adecuado. Posteriormente se tiene que tener los terrenos, se tienen que comprar los terrenos. En tercer momento, pues se tienen que construir los terrenos y en cuarto momento, pues se tiene que hacer esta entrega a los grupos vulnerables. Muchas veces hemos escuchado en el radio, en la televisión, vamos a apoyar a la vivienda con programas y esto, pero no vemos esta claridad. Bueno, primero comentar que es un derecho humano, pero es un derecho humano muy caro, pero también es un derecho que no es del día a la mañana. Yo les pediría, pues en este caso, a toda la ciudadanía que nos observa en las diversas plataformas y medios de comunicación, que pues apoyemos, que tengamos esta paciencia, que confiemos en nuestra jefa de gobierno. Cuentan con un Congreso de la Ciudad de México que va a estar observando y que va a buscar que se garanticen estos derechos. Hoy estamos muy felices porque también para que se pueda hacer estos gabinetes y para que se pueda implementar esta ley de ordenamiento territorial que lleva un excelente trabajo el diputado Luis Chávez, pues hoy designamos a la titular de la PAVOT, hace unos meses designamos a la titular del Instituto de Planeación, en fin, estamos armando todo el rompecabezas para que se pueda ya una vez tener momentos de definición. Yo me limitaría en esta primera intervención, no sin antes agradecer el interés de todas y todos los presentes y a la propia organización de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado César Emilio Quijós Hernández, presidente de la Comisión de Vivienda. Le damos paso a la doctora Carla Valverde Viesca para emitir sus conclusiones de su exposición. Doctora, adelante. Muchas gracias. Voy a cerrar con
4 reflexiones. Bueno, primero, de verdad estoy muy complacida, muy contenta de, primero, recibir la invitación, segunda, de haberles escuchado, porque creo que pues cuentan con un diagnóstico muy claro, o sea, es decir, tienen muy ubicados cuál es la problemática central o las problemáticas centrales que vivimos las personas que habitamos la ciudad. Y creo además que, o al menos eso percibo, todas y todos coincidimos que esta es una tarea impostergable. Es decir, ya no podemos dilatar la existencia de un marco normativo adecuado, y no nada más eso, sino vigente para el tipo de ciudad que tenemos. Me encantó escuchar cómo están conscientes de que la ciudad tuvo una planeación y respondió a cierta lógica, pero actualmente eso está completamente rebasado. Y entonces los marcos que tenemos ya no nos sirven para poder lograr todos los temas que comentaron: movilidad, la gestión hídrica, los residuos sólidos, el desarrollo urbano, la vivienda, el territorio, la seguridad y la justicia, pero también la micromovilidad, el problema ambiental, la ecomovilidad, es decir, de verdad, la vivienda, lo que acaban de señalar, la certeza jurídica para las personas, porque hay muchísima irregularidad en todo ello. Y bueno, creo que esta visión integral que ustedes muestran para quienes nos escuchan y para mí como ciudadana, pues es una garantía de que se están haciendo las cosas bien y que además hay voluntad para hacerlo. Entonces, partiendo de eso, creo que me corresponde decirles, y qué bueno que menciona a la doctora Patricia Ramírez Curi, porque bueno, estamos en la UNAM felices de que la hayan nombrado como la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Es una persona que conoce mucho sobre la ciudad, ha trabajado muchísimo en su investigación, pero además nos vuelve a subrayar esta necesidad de tener un vínculo con la universidad, no solo con la Universidad Nacional, pero con las personas que hacemos investigación y que también creemos en lo que ahora se llama ciencia ciudadana, y es decir, que los ciudadanos con su experiencia también tienen mucho que decirnos y mucho que aportar para la construcción de estos marcos normativos. Y ahí voy a parafrasear a Patricia, porque ella habla de la falta de democracia territorial en la ciudad. Y ella es muy crítica porque ella parte de la idea de que hay un neoliberalismo urbano. Es decir, no es lo mismo, y lo comentaban, no es lo mismo una alcaldía que otra. Y lo que pasa es que en la ciudad estamos conviviendo con ciudades dentro de la ciudad, en donde no hay un piso parejo para los habitantes y las habitantes de la ciudad. Es decir, en unos lugares hay áreas verdes, mientras que en otros no hay un centímetro para poner un parque, por ejemplo, ¿no? El acceso al agua no es igual para todas las alcaldías. Entonces, sí tenemos una falta de democracia territorial. Tenemos una infraestructura urbana que está fragmentada y que separa a las colonias. Y esto no nada más separa a las colonias, separa a los habitantes. Y entonces estamos promoviendo las vulnerabilidades y las desigualdades. Y estas brechas, pues, son acumuladas, es decir, no son de la noche a la mañana, sino que no se han venido resolviendo con el tiempo. Y creo que la idea que hoy quisiera yo como dejarles es esta triada, ¿no? Es necesario. Yo ponía un símil, un día me invitaron a hacer una reflexión sobre los mecanismos de participación ciudadana, y yo les decía, ¿para qué nos sirven los mecanismos de participación ciudadana? Pueden ser 15, 20 como ahora, ¿no? 20 y tantos, si no hay quien los accione. Entonces, la ciudadanía es fundamental y me da mucho gusto ver que ustedes lo tienen como ese punto. Sin ciudadanos no hay ciudad. O sea, el corazón de la ciudad
somos las personas y los derechos no, o sea, en la ley son letra muerta si no se accionan. Entonces los ciudadanos son el eje central, debe ser el eje central. Por otra parte, la construcción de capital social y de tejido comunitario. Creo que es muy importante incorporar a la ciudadanía en estas reflexiones y ver qué necesitan, escucharles. Las alcaldías pueden ser un buen mecanismo para escucharles. Y sé que hay personas al frente de ciertas alcaldías que trabajan mucho con la ciudadanía. Entonces, no sé, ahí ustedes tendrían que ayudarnos a nosotros también a entender esta relación tan difícil, porque son tantas los intereses también que están en el suelo que hay que pensar en ello. Pero hay muchos proyectos. Hay, por ejemplo, proyectos de las llamadas ciudades de 15 minutos. Que no sé si la han escuchado, pero son estas ciudades donde las personas podemos tener a 15 minutos máximo un lugar para abastecernos, un lugar para educar a nuestros hijos en primaria, secundaria, preparatoria y probablemente una universidad, una manera de o llegar a nuestro lugar de trabajo o transportarnos a un lugar de movilidad, a un nodo que nos permita movernos rápidamente, a un ámbito de cultura, a un ámbito o un espacio verde que nos permita distraernos. Y entonces, bueno, yo sé que es difícil pensar en eso en una ciudad que ya está completamente rebasada, pero hay que imaginar que la ciudad es para personas y no para autos. Si nosotros tenemos una ciudad que nos permita movernos, muchos vamos a dejar el auto. Lo que sucede es que si no tenemos la seguridad, si no tenemos… Había una colega que me decía, si no tenemos, por ejemplo, ciudades también pensadas para mujeres que tengan más seguridad, que tengamos más seguridad para movernos, por ejemplo, la forma en la que están organizadas las esquinas, ¿no? Piensen en algo tan trivial como una esquina. Hay ciudades donde ahora hacen la ciudad, ya no son esquinas, son con otra forma que te permite tener la visibilidad completa. ¿Sí me explico? Son detalles. Entonces, si convivimos con arquitectos, geógrafos, planeadores urbanos, es decir, tenemos un capital en la universidad y tenemos alumnado que hace trabajos de investigación que para ustedes pueden ser un muy buen trabajo de gabinete, y creo que nosotros podemos contribuir realmente a pensar en una ley que no se quede en una letra muerta, aunque ustedes tengan tanta voluntad política, sino que sea una ley que de veras se pueda accionar y que los habitantes la sintamos como nuestra, ¿no? Que la queramos también accionar. Entonces, bueno, pues a mí no me resta más que de verdad agradecerles, decirles que estamos muy felices de que nos hayan invitado, de que a través de la gestión que ahora tengo en la coordinación del programa de posgrado, podemos trabajar con ustedes en lo que ustedes nos soliciten, podemos hacer convenios, podemos o venir a platicar con ustedes, nuestro alumnado, el profesorado que tenemos, y queremos vincular a la universidad con la sociedad y con los tomadores de decisiones que son ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias otra vez por invitarnos. Yo estoy muy emocionada y muy feliz de que estemos aquí, y bueno, estoy segura que de aquí vamos a sacar muchas otras cosas para el futuro. Muchas gracias, doctora Carla Valverde. Estamos al cierre de nuestro foro de estudios de la ciudad, de la política urbana y de las ciudades cohesionadas. Y antes de darle la palabra al diputado César Emilio Quijosa Hernández, quien nos dirigirá unas palabras de cierre del presente foro, nosotros, como parte del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, agradecemos al diputado Israel Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, también al diputado Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, al diputado César Emilio Quijosa Hernández, presidente de la Comisión de Vivienda, y al diputado Alberto Vanegas Arenas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, por su presencia,
por su apoyo también en impulsar justamente esta vinculación entre la academia y el proceso legislativo, ustedes como tomadores de decisiones. En ese mismo sentido, agradecer a la licenciada Gabriela Sandoval Roa, subdirectora del Instituto de Investigaciones Legislativas, por impulsar, apoyar y desarrollar este tipo de foros, que será uno de muchos, así como también webinars y mesas magistrales para generar e impulsar justamente esta vinculación. Y por último, agradecer al titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, al licenciado Pedro Díaz Rebollar, y al secretario técnico Arturo Gómez Rosales, quien también están pendientes e impulsan justamente estos foros. Su servidor, el doctor Jean Alexis Fernández Sánchez, también agradecido por el honor de moderar esta mesa, este foro en particular, y de parte de la institución, muchas gracias, diputados, muchas gracias, doctora, y también al doctor Jason Camacho, que se retiró por motivos de agenda. Por último, le doy paso al diputado César Emilio Quijosa Hernández para el mensaje de cierre del foro Estudios de la Ciudad, de la Política Urbana y de las Ciudades Cohesionadas. Diputado Emilio Quijosa, adelante. Pues muchas gracias. No quisiera extenderme ya mucho, ya creo que hemos tocado varios puntos de mucha relevancia, podríamos estar todo el día, pero por el respeto a todos los presentes, agradecerle reiteradamente aquí al diputado Israel Moreno por la organización de este foro, así como a investigaciones parlamentarias, a la subdirectora Gabriela, doctor Alexis, todos los presentes, para no dejar comentar nada, claro, a la doctora Carla Valverde, coordinadora, Luis Alberto. Pues nosotros vamos a seguir trabajando de parte del Congreso, cuenten con amigos, con servidores, me atrevo a decir que es así también de los compañeros diputados. Vamos a seguir con el dedo en el renglón para esta ley de ordenamiento territorial, que yo creo que es tan importante, y de ahí derivan muchísimas otras cosas más, para tener bien presentes los usos de suelo, que las vecinas y los vecinos que cuenten con ciertas necesidades dentro de sus unidades territoriales, dentro de sus colonias, pueblos y barrios, tengan a bien acercarse. Nosotros somos diputados que estamos en territorio, que no estamos en escritorio, nos damos nuestras vueltas y escuchamos muchas veces esta necesidad, pero de igual manera estamos en los módulos de atención ciudadana para este levantamiento correcto. Es un trabajo de la mano con todas las dependencias, con la presidencia, con gobierno de la Ciudad de México, con las academias, Congreso de la Ciudad de México, las alcaldías, comunidades, núcleos agrarios, ejidos. Entonces, cuenten de esta parte con las puertas abiertas para escucharlas, para escucharlos, y bueno, pues nosotros pues vamos a seguir chambeando. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia en este foro. Diputados, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Y a todos los que estuvieron escuchando, muchas gracias. Hasta luego.